Nos encontramos con la senadora Aida Quilcue, vicepresidenta de la Comisión Primera, y quien hoy nos dará un balance de esos proyectos más importantes que pasaron en la Comisión Primera durante este periodo legislativo. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por la invitación. Estaremos entregando el balance de lo que ha sido la Comisión Primera, sobre todo en lo legislativo y los temas estructurales de este nuevo gobierno. Senadora, la Comisión Primera se ha caracterizado por llevar los temas más importantes de connotación nacional. Bueno, estuvo lo de la reforma política, pero también abordamos lo que se llamó una de las normas, que fue la jurisdicción agraria. Sin embargo, creo que la Comisión Primera ha tenido un respaldo bastante importante, especialmente de todos los partidos y movimientos que nos encontramos ahí. Y bueno, hemos puesto nuestra discusión, nuestros puntos de vista, pero finalmente en su gran mayoría han sido aprobados. Senadora, muchas personas se preguntarán cómo toman las decisiones en las comisiones. Está el presidente, la vicepresidenta, el secretario o la secretaria. Explíquenos un poco cómo se maneja esa mesa directiva en una comisión. Bueno, inicialmente la mesa directiva está presidida por el presidente, que es Fabio Amin, Sí. Un senador muy importante, idóneo en este tema. Estoy yo como vicepresidenta y estoy cada vez que se requiera cuando el presidente tiene alguna actividad y tenga que ausentarse. También está la secretaria y está también el asesor o la asesora que contribuye pues en el análisis especialmente jurídico de los temas en las normas. Pero además están los senadores y senadoras de la Comisión Primera, y para cada uno de los temas, especialmente las iniciativas de las reformas legislativas, están los ponentes. Senadora, ya metiéndonos un poco en el tema, ¿qué pasó con el proyecto del servicio militar obligatorio que pasó por Comisión Primera y dio mucho de qué hablar? Bueno, el proyecto tuvo que ver con un debate bastante fuerte, y es cómo los militares participan en elecciones. Yo en particular no estaba muy de acuerdo, porque esto también obedece a que estamos en un momento definitivo de Colombia, en transición, y venimos, para quienes vivimos en las regiones, de una guerra muy sistemática, como lo que seguimos viviendo hoy en el departamento del Cauca y suroccidente del país. De tal manera que lo que generó ahí, por el cual cae el proyecto, es que nos parece importante esperar un poco. Nosotros no estamos diciendo ni estamos en contra de la fuerza pública, porque nosotros sí consideramos que la fuerza pública ha sido fundamental en el país, pero debe contribuir a la constitución política de Colombia. Y bueno, en algunos casos tenemos unas experiencias amargas en donde no se ha cumplido y que de alguna forma han afectado como otros grupos armados, y por eso, para el caso del movimiento indígena, siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con los grupos armados legales e ilegales, porque han generado las desarmonías y la inestabilidad. Pero creo que esa transición también permite analizar y avanzar y algún día superar esta situación tan dramática que vive Colombia, y que ojalá pueda haber esa paz total. Más de 50 años lleva el servicio militar obligatorio en Colombia y más de 70.000 soldados lo están ejerciendo, pero la mayoría de ellos en condición de vulnerabilidad. Prestar un servicio militar obligatorio y no respetan ni siquiera la objeción de conciencia. Prestando un servicio y exponiéndolos a la guerra como si fuera carne de cañón. ¿Cuánto le cuesta al Estado la manutención de un joven que presta el servicio militar en Colombia? 300.000 pesos es la bonificación mensual, 347.000 pesos en alimentación, 83.000 pesos en transporte, 17.000 pesos por el seguro de vida, 25.000 pesos es la prima navideña, para un total de 772.000 pesos, que sería lo que asume el Estado colombiano hoy por un joven que preste servicio militar en Colombia.
Es necesario y de cara a la política del nuevo gobierno de una paz total. Ninguna posibilidad de afectación de las fuerzas militares. Un servicio militar como proyecto de vida para nuestros jóvenes colombianos. La paz total no solo es una oportunidad, sino que es una obligación para la sociedad colombiana. Con esta medida se busca que el servicio militar se convierta en un servicio social que permita a jóvenes participar en programas de tipo ambiental, educación, promoción en derechos humanos, alfabetización digital, entre otros. Cuéntenos un poco del panorama que se vivió durante este periodo legislativo con las comunidades indígenas. Bueno, tuve visitas de las mujeres indígenas del norte del Cauca, de la Chambua a la Quihue, pero también han visitado otras organizaciones que tienen iniciativas importantes que pueden transformar esta situación del país en bien de nuestro país. Y de hecho, para el caso de los pueblos indígenas, quienes vivimos, primero la violencia estructural, pero también el olvido estructural del Estado en sus anteriores gobiernos, sí creemos que hay una esperanza enorme en este nuevo Congreso de la República, pero también en este nuevo presidente y la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque hay un plan de gobierno que se desarrolló en campaña y que hoy se pone en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Y para el caso de los pueblos étnicos y el pueblo indígena, el capítulo indígena y lo concerniente con los pueblos indígenas. Lo que aspiran nuestros pueblos es que se conserve y se proteja los derechos que hemos conquistado hasta el momento y que se afiancen los que nos faltan, no solamente para los pueblos indígenas, sino también campesinos. Creo que este gobierno ha tenido una apuesta fundamental sobre el sector campesino y es cómo tramitamos esa norma de declarar los sujetos de derecho y de protección especial. Eso pasó en comisión primera, pasó en plenaria del Senado y creo que es un gran paso para un sector que ha sido estructuralmente abandonado y que no se le ha reconocido los derechos y mucho menos que se hayan materializado. Creo que es un buen paso para este nuevo gobierno. Senadora, usted mencionó una parte de la igualdad de derechos. El Ministerio de Equidad y de Igualdad ya se creó, digamos que ya es un hecho. Cuéntenos un poco porque también fue uno de los proyectos que pasó en comisión primera. Bueno, el proyecto de ley de la igualdad se discutió también en comisión primera, pero era necesario porque especialmente en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, que es una de las primeras mujeres que llega a representarnos en la historia del país, no solamente a los pueblos indígenas, sino a los más olvidados y, como ella lo ha dicho, a los nadie. Y esos nadie esperan no que Francia sea la solución, porque seríamos irresponsables en decir que Petro y Francia va a solucionar todo en el país, pero que sí van a tejer unos caminos, unos cambios que requiere Colombia, para que ese tema de la igualdad, del racismo estructural, pero también del olvido estructural en la inversión social, porque hay mucha pobreza en las regiones, ojalá se pueda resolver en programas y proyectos, pero especialmente en políticas públicas y en normas para el caso de nosotros, para que ojalá empecemos un camino de transformación y la paz total desde las regiones. 5 puntos claves para entender qué es el Ministerio de Igualdad y Equidad. Primero, ¿por qué nace? Este ministerio nacería con el fin de articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientaciones sexuales, generacionales, étnicas y regionales en Colombia. Segundo, objetivos principales. Entre sus objetivos principales está lograr igualdad salarial entre hombres y mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres, la población LGBTIQ+, la infancia, juventud y los adultos mayores. Tercero, ¿cuál será el rol de Francia Márquez? Trabajar en la igualdad estableciendo mecanismos para avanzar en la reducción efectiva de las brechas de desigualdad e inequidad en Colombia. Cuarto, ¿quiénes participan? Mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, campesinos, jóvenes, miembros de hogares en situación de pobreza extrema, personas con discapacidad, habitantes de calle y población en territorios excluidos. Quinto,
¿Cómo va su trámite? Fue aprobado este proyecto de ley tanto en Cámara como en Senado en sus respectivas plenarias. Es decir, solo queda a la espera la conciliación y pasar a sanción presidencial, y Colombia tendría oficialmente Ministerio de Igualdad y Equidad. En este día, ilumina tu vida con paz, alegría y prosperidad. Felices fiestas te desea Canal Congreso. ¿Quieres conectarte con el Congreso del Cambio? Ubica el Canal Congreso en los siguientes cable operadores: DirecTV 139, Movistar 100, Claro 124, ETV 268, Tigo 098, YouTube Canal Congreso. Recuerda que en el Canal Congreso podrás tener información de primera mano con el flash informativo, conocer a los senadores a través de Rostros del Congreso y disfrutar de la música y el arte en el Congreso es Cultura. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. ¿Conoces la relación entre el arte y la política? Descubre los diferentes puntos de vista de nuestros artistas y su trayectoria en el Congreso es Cultura. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana, con repetición los domingos a las 3 de la tarde por el canal del Congreso. Senadora, la paz total, esa famosa paz total que la hemos escuchado desde el nuevo gobierno. Pero explíquenos de pronto en 3 palabras qué es la paz total, qué es esa gran paz total que quiere el gobierno. Bueno, la paz total para este gobierno y para mí como persona indígena, como mujer que vengo de las regiones, es que se respete la vida, que no haya guerra en los territorios, que se combata el hambre y la pobreza, que se invierta de manera social en las necesidades que tiene la gente. Hoy en la emergencia invernal, que se atienda lo humanitario, que se invierta recursos en las vías, porque muchas vías aparecen pavimentadas, pero resulta que no, se robaron la plata, que se combata la corrupción, es parte de la paz total, pero en especial que la gente vea esos resultados de este gobierno que hoy ha emprendido como un cambio estructural del país. 5 puntos claves para entender la paz total y su estado actual. Primero, es un concepto creado por el nuevo gobierno, el cual convierte la búsqueda de la paz en una política de Estado. Pero también significa que con la gente que está dentro de la ley hay el diálogo para la concreción vinculante de sus prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo. De eso se tratan los diálogos regionales. Paz total es con todos. Segundo, incluyen diálogos con grupos armados al margen de la ley. Tercero, eleva la paz a una política de Estado, es decir, la paz para el gobierno incluye a todos los sectores y niveles del país. Cuarto, se crea la figura del Gabinete para la Paz. Quinto, se crean regiones de paz. Significa equidad, significa igualdad, significa inclusión, significa oportunidades, significa transformación de vida, significa que Colombia está caminando al cambio. ¿En qué va este proyecto? Con más de 120 votos a favor, se aprobó la Ley 418 de Orden Público, que convierte la paz total en una política de Estado y da vía libre al presidente Gustavo Petro de adelantar diálogos con grupos armados organizados y, adicionalmente, la creación de regiones de la paz y un fondo para la paz que garantice la inversión social en zonas apartadas, golpeadas por la violencia y presencia de grupos armados ilegales. Senadora, otro tema importante que se tocó en la Comisión Primera fue esa reforma electoral. ¿Qué se viene para el otro año? ¿Por qué se quiere reformar el sistema electoral colombiano? Bueno, yo creo que se trabajó eso que se llama la reforma política, pero yo también digo, Colombia es el país de las leyes. A nosotros en la Comisión Primera nos corresponde adecuar esas normas, unas que van en contravía del pueblo colombiano y de la misma democracia, pero creo que lo de la reforma política tiene unas reglas importantes y es cómo no se agudice el tema de la corrupción en la política, el financiamiento de las campañas por grupos de narcotráfico y otras fuentes,
y que ojalá mucho de quienes seamos elegidos sea por elección popular, consciente y con transparencia, y quienes lleguen sean realmente representantes de ese pueblo, no por votos comprados. Y uno de los proyectos también bastante polémicos fue la legalización del cannabis. Unos muy en contra, otros a favor. ¿Cuál fue su posición al respecto? Bueno, mi posición es que ese tema del cannabis, si bien hoy se volvió ilícito, para nosotros los pueblos indígenas la planta, la coca como la marihuana, no es ilícita, es una planta sagrada. ¿Y quiénes lo volvieron ilícito? Quienes lo están utilizando mal y también lo prostituyeron para una economía distinta, y eso es lo que nos ha traído la guerra en los territorios, y eso es lo que tenemos que sacar del territorio, y por eso la legalización tiene que ver en que ojalá se dé mucha fuerza al uso medicinal, a la práctica de la industrialización del cannabis, pero también aquí nuestra posición es que ojalá se consulte también a los pueblos étnicos, porque tenemos un derecho fundamental de la consulta previa, y que lo podamos tejer desde esa iniciativa de las comunidades, y que esta reforma no contribuya no solamente a las multinacionales o los grandes capitalistas, sino que contribuya al verdadero desarrollo de quienes siembran, de los productores del territorio, de las comunidades indígenas, de quienes viven ese olvido estructural de la pobreza. Cada vez está más cerca la regulación del cannabis de uso adulto. La plenaria del Senado aprobó en cuarto debate una reforma que permite la venta de manera abierta de la marihuana en el país. Este, por supuesto, es un proyecto de ley que genera controversia, que genera posiciones encontradas, sobre el cual hay un suficiente diagnóstico, que es la primera vez que llega al Senado de la República. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, como ponente del proyecto, planteó varias razones por las que en Colombia se debería permitir de manera masiva el consumo del cannabis. Lo que se busca, por un lado, es demostrar lo que ha significado para Colombia estos 51 años de lucha fracasada contra las drogas. Hemos invertido casi 80 billones de pesos en una lucha que ni ha disminuido el consumo ni ha disminuido la producción. Según cifras expuestas, en el país el tabaco y el alcohol son sustancias legales que causan más daño que el cannabis. Más de 20.000 personas mueren en el país por enfermedades asociadas con el consumo del cigarrillo. Lo mismo sucede también con el alcohol, que son sustancias socialmente aceptadas, legalizadas y regularizadas. En materia económica, ¿cuáles serían los beneficios? Estamos hablando de 17 empleos formales por hectárea cultivada. Se estiman que 57.000 hectáreas estarían listas. Solamente en Toribío hay 937 hectáreas cultivadas con marihuana. Imagínense lo que esto podría suponer para los eslabones más débiles de la cadena, que son los que terminan en las cárceles por sembrar marihuana, por transportarla o por venderla. El proyecto, por ser una reforma constitucional, deberá cumplir 4 discusiones más a partir de marzo de 2023. ¿Quieres conectarte con el Congreso del Cambio? Ubica el canal Congreso en los siguientes cable operadores: DirecTV 139, Movistar 100, Claro 124, ETV 268, Tigo 098, YouTube Canal Congreso. Recuerda que en el Canal Congreso podrás tener información de primera mano con el flash informativo, conocer a los senadores a través de Rostros del Congreso y disfrutar de la música y el arte en el Congreso es Cultura. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. ¿Conoces la relación entre el arte y la política? Descubre los diferentes puntos de vista de nuestros artistas y su trayectoria en el Congreso es Cultura. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana, con repetición los domingos a las 3 de la tarde por el canal del Congreso. En Navidad, el protagonista eres tú. Envíanos un saludo a toda Colombia de paz y reconciliación. Cuéntanos cuáles son tus deseos para este 2023 en un corto video de 20 segundos en formato horizontal con buen audio y buena luz. Esperamos con alegría este video para transmitirlo por Canal Congreso. Nos vemos.
consulta previa. Muchos colombianos no saben qué es eso. ¿Qué es la consulta previa? Bueno, la consulta previa es un convenio internacional de la OIT en el marco que se dio en el convenio 169, ratificado en la ley 21 del 91. Es una norma que protege la autonomía porque los pueblos indígenas y los pueblos étnicos somos pueblos sujetos de derecho colectivo, no como en las ciudades que cada uno actúa por su lado, de manera individual y cada uno dice pues que haga lo que quiera. Para el caso de los pueblos indígenas somos sujetos colectivos porque somos comunitarios, porque crecemos en un contexto de comunidad y todo lo decidimos en comunidad, para que esa autonomía, no solamente de pueblo, sino de gobierno propio, se fortalezca desde las raíces, desde la ancestralidad, y eso es lo que protege la consulta previa, como derecho fundamental. Entonces, ¿qué dice ese derecho fundamental? Toda norma que afecte de manera directa a los pueblos indígenas, llámese proyectos de multinacionales, normas que vayan en contravía de los pueblos indígenas, antes de ser tramitadas deben ser consultadas. Sin embargo, yo aquí hago un llamado a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, que se esté dando conceptos en donde dice que la consulta previa no es necesario. No, yo creo que el gobierno, con todas sus dependencias, tiene que cumplir la ley y el derecho fundamental como ha sido establecido en la Constitución y mucho más una ley del bloque de constitucionalidad que tiene que ver con un convenio internacional. Senadora, estamos en vísperas de Navidad, de Año Nuevo, de fiestas en familia. ¿Usted cómo suele compartir en su región o la pasa acá? ¿Cómo usted suele compartir estas fiestas? Bueno, nosotros estamos en todo un proceso de transición, si bien la Navidad la compartimos, la vivimos, porque lo viven en el mundo, también tenemos que recordar que los pueblos originarios tenemos nuestro propio calendario, propio, y para nosotros el Año Nuevo es el 21 de junio, que es la época del solsticio, porque nosotros vamos de acuerdo a los ciclos de la luna y los ciclos del sol. Pero eso no quiere decir que en diciembre no compartamos. Compartimos, aunque es una práctica occidental, nuestras comunidades se reúnen para compartir con la familia, pero con la comunidad. Esto aquí es todo comunitario, no es solamente familiar, y se comparte la comida, se comparte las prácticas culturales, se comparte muchas acciones comunitarias, pero en especial en esta época, para el caso de los pueblos indígenas, yo diría de Colombia y del Cauca, se nombran las nuevas autoridades para el próximo año. Entonces tenemos todo un tiempo de posición comunitaria de las autoridades indígenas. Sin embargo, pues cabe decir que combinamos las dos cosas, pero nuestro nuevo año es la época del solsticio. Ya en la región supongo que es una comida diferente, pero ¿usted qué suele comer el 24 de diciembre? No, ¿Qué suelen hacer? Nosotros comemos mote. El mote es la comida ancestral del pueblo Nasa, pero también se hace la natilla, se hace el asado, se toma la chicha, el chirrincho y nuestras bebidas propias. Chirrincho, ¿cuál otra bebida propia de allá? El chirrincho en especial y la chicha. La chicha. ¿Y lo emborracha uno, senadora? Claro, se emborracha. Si usted toma mucho, se emborracha. Senadora, ¿qué tal si nos regala un mensaje de Navidad para todos los televidentes? Un mensaje de Año Nuevo, de paz para el otro año y de mucha prosperidad. Bueno, yo quiero enviarle especialmente a los niños, a la juventud, a las generaciones de hoy y del futuro, que no perdamos la esperanza de la vida y la paz. Y a las mujeres y a quienes tenemos esta gran responsabilidad, tenemos que luchar por esa paz en Colombia, pero esa paz tiene que ver no solamente con el silenciamiento de los fusiles, tiene que ver con el actuar de nosotros, el lenguaje, la forma como nos expresemos y emitamos el mensaje. Creo que tenemos que desarmarnos de los mensajes de odio
Tenemos que avanzar en la educación, en la salud, en un territorio para el caso de los pueblos indígenas tranquilo, digno, que no nos despojen los territorios y que nos saquen del territorio. Nosotros soñamos muchas cosas, pero en especial que en esa diversidad tan bonita que tiene Colombia podamos vivir en esa convivencia que refleje la paz total en Colombia. Gracias, senadores. Y a ustedes, televidentes, gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, senadora, por aceptar esta invitación. Y este fue el balance del periodo legislativo 2022 de la Comisión Primera de Senado. Tú también puedes aportar a la construcción de paz.